Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Con Tres Puntos. Sugiero para la discusión, el primero de ellos, la aprobación en la Asamblea Nacional Constituyente de la llamada Ley Antibloqueo. También sugiero que veamos esta nueva fase de flexibilización y no flexibilización en tiempos de pandemia. Y finalmente, cómo marcha la campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Qué les parece, jóvenes? Excelente. Vanessa Davis Excelente. y Gracias, Yepes. Gracias, pues te tomo la palabra con la llamada ley antibloqueo. Realmente decir que hubo debate es mentir. Ahí no se vio debate y por lo que se dijo, lo que han dicho algunos constituyentes, no hubo debate previo, no hubo debate durante. El debate posterior se ha dado en los medios de comunicación, ni siquiera. Cuando hablo de medios me refiero a las redes sociales, a los portales web, es decir, los espacios en los cuales el Estado o el oficialismo no puede decir esta voz se va a quedar callada. Y me refiero, por ejemplo, al Partido Comunista de Venezuela. ¿Por qué no sale por Venezolana de Televisión el Partido Comunista de Venezuela dando sus alegatos? ¿Por qué no salen todos los constituyentes que se han opuesto a dar sus alegatos por los medios del Estado? Bueno, pues entiendo que eso... Pero ni en los medios del Estado ni en los otros tampoco. No, en contrapunto han tenido lugar, bueno, todos. Sí. La gente piense como piense que ha tenido cabida. Por ejemplo, en la radio lo hemos hecho, por lo menos en los espacios donde yo estoy, hemos podido hacerlo. Pero el Estado tiene una obligación. Bueno, cuando hablamos de medios del Estado, tienen una obligación. Lo que pasa es que también hay la cadena, y han cerrado el debate. La transmisión voluntaria, etcétera, mil formas que tiene el gobierno de presionar a los medios para que no publiquen sino lo que ellos puedan tolerar. Justamente. Porque hay una gran hipersensibilidad frente a la información y quedó de manifiesto con esos artículos de la ley antibloqueo que no fueron modificados y que le dan al gobierno la confidencialidad necesaria para más de la que tienen para si ya no hay tomar decisiones. Claro. Bueno, para que tú veas. Pero fíjate, hay un elemento que yo quiero comentar con respecto a esta ley antibloqueo. Hubo reacciones en el chavismo, pequeñas pero significativas, voces en el chavismo que se atrevieron a cuestionar el fondo y la forma de la llamada ley antibloqueo. Por ejemplo, comenzó Luis Brito García, pero ayer, en una entrevista que le hizo mi hermano Ernesto, por cierto, pues decía que bueno, que como es ley de la República hay que cumplirla. Y el propio presidente Maduro salió a decir que tenía razón Luis Brito con aquello de que tiene que haber controles para que no pasen cosas como la que pasó en PDVSA, pero resulta que el gobierno más enemigo de controles o de autocontroles en la gestión pública ha sido este. Entonces hay una contradicción de todo esto. Lo otro es que hay que ver hasta dónde esas críticas que surgieron frente a la ley antibloqueo se mantienen en el tiempo por parte de gente que forma parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Darán un frenazo? Fíjate, el grave problema de la ley antibloqueo es que fundamentalmente es una ley que nos lleva casi que al feudalismo. Porque dice que es un consejo de Estado el que puede manejar toda la información. Es decir, el señor feudal con la iglesia es el que va a determinar qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Entre otras cosas, se puede cambiar la moneda. Se puede privatizar PDVSA. Se puede vender las empresas del Estado sin consultarle a la gente. Y eso es sumamente grave. Y tenemos también que además hay un tema de impunidad allí. Y sí, es ley de la República, pero ahora le toca, por ejemplo, a esos candidatos a la Asamblea Nacional levantar la voz para ver cuáles son las cosas que se pueden terminar haciendo allí. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que llamen a privatizar, no sé, cualquier empresa de los servicios públicos. Y entonces los que tienen el manejo de la información privilegiada ofertan como es, o simplemente la asignan a dedo y luego, como se hizo en la Unión Soviética, llegamos, una gran camarilla compra las empresas a un precio irrisorio y después llega y las termina vendiendo y haciendo un tremendo negocio. Y vamos a tener a los amigos del mercado, que creo que es una discusión que se debe dar diciendo, bueno, es bueno que se le abran espacios al sector privado. Y yo no creo en la administración exitosa porque sea privada o porque sea pública. A mí lo que me causa
escozor, me causa rabia, es que cualquier cosa que se tenga que hacer estructuralmente en la economía venezolana, en el Estado venezolano, tiene que ser consultado, y menos que lo hagan quienes han dicho que esto es una democracia participativa y protagónica, que pareciera que de eso no tiene nada. Yo diría una cosa más sobre lo que han tocado. Primero, la prueba, sin discusión, sin conocimiento previo, sin debate, un organismo tan cuestionado nacional e internacionalmente como la Asamblea Constituyente. Eso no se puede perder de vista. Decir que es una ley de la República, creo que es conferirle una legitimidad que en mi opinión no la tiene por el cuestionamiento que acompaña a la Asamblea Constituyente. Sé que diferimos sobre ese criterio, pero yo lo quiero dejar por sentado. Creo que es completamente cuestionable una ley o una norma o lo que se apruebe en una instancia que tiene tantos peros nacional e internacionalmente. Segundo, ¿cuál es el temor a decir públicamente si quieren privatizar empresas? Que eso contradice el discurso que se ha manejado durante muchos años, que eso significa echarse encima a un sector de la población que considera que no se deben privatizar, sino que la gestión debe ser pública y que funcione bien, porque la realidad es que es pública y digamos que no funciona de la mejor manera, por no decir otra cosa. Significa que lo voy a hacer a espaldas de toda esa gente que sé que me va a cuestionar. Es lo que pareciera. Pareciera que poco le importa si lo cuestionan o no. Me preocupa que también empiece el tema del negocio. Claro. Y cualquier cosa que sea estructuralmente transformador de lo que es la Constitución, que tenemos aquí un constituyente que la aprobó, tiene que ser consultada. ¿Cómo que una ley constitucional? Que además yo no soy abogado, y además dice la ley por allá en el 42 o en el 44, dice, perdón, en las disposiciones transitorias, esto es un tremendo problema y debemos tener impunidad, poco menos que dicen impunidad durante 90 días después de que se haya derogado la ley porque cesaron el tema de las sanciones. No puede ser. Fíjate, yo con respecto a eso, ese criterio de una ley constitucional o una ley que tenga rango constitucional no es propio de la teoría, primero de nuestro texto constitucional y segundo de lo que es la teoría de la historia de las constituyentes. Las constituyentes fueron hechas para o modificar una constitución o para crear un nuevo instrumento. Ahora, tú lo que no puedes crear es un paralelismo de leyes que tengan el mismo rango que la Constitución, ni puedes aprobar aquello de la desaplicación de un artículo de la Constitución. Eso es una violación de la Constitución. La desaplicación flagrante, además, equivale a violación de la Constitución. Ahora, fíjate, con respecto al tema de la ley, yo citaba a Luis Brito con lo que él dijo, que es ley de la República, ¿verdad? No es ley de la República según Luis Brito. Bueno, es una ley que en la práctica la van a aplicar, nos guste o no nos guste la constituyente, porque aquí el tema, una cosa es el debate sobre si nos gusta la constituyente, la manera como fue electa y las decisiones que toma y su procedimiento, y otra cosa son los efectos prácticos. Claro, pero hay un hecho, claro, exacto, pero además hay un hecho por la vía que de bueno fuerza, destacar, que es que a pesar de que lograron aprobar la ley, tuvieron que hacerle caso a las críticas internas que surgieron, porque hubo algunas modificaciones, pero además se dio un debate de tal magnitud fuera de la constituyente, bueno, que la imagen de los constituyentes con el tapaboca aprobando la ley se parecían más a la censura que a la pandemia. Bueno, y entonces, y por ejemplo, voy a decirlo personalmente, con nombre y apellido, a mí me sorprendió ver al constituyente Germán Escarrá, uno de los promotores de la Constitución del año 99, ¿verdad?, justificando la no aplicación de los sanos principios del buen parlamentarismo, como lo que es la discusión previa, la discusión artículo por artículo, el que los parlamentarios conozcan o los constituyentes conozcan previamente lo que se va a discutir, el que se permita la participación. Allí pasaron cosas como que, por ejemplo, constituyentes no les permitieron el ingreso, o a los constituyentes que no les entregaron el texto, o a aquellos que no les mandaron el transporte para poder venir desde lejanos lugares del país a manifestarse porque sabían que iban a estar en contra de la ley. Entonces, yo decía que esto más bien que un parlamento, la constituyente se ha convertido, lo decía en un tuit, en un regimiento. Y tú hablas del feudalismo, yo diría algo más, ningún feudalismo, esa es la monarquía, l'état c'est moi, o sea, el Estado soy yo, porque es todo hecho a la medida de mis intereses
y de cómo yo veo las cosas. Y el país no se debe manejar así. Una ley de poder, bueno, obviamente. Una consulta por de este ese barranco tamaño vamos. tenía que ser sometida al escrutinio público, a la gente, a que la gente viera la discusión. Nosotros no sabemos quiénes aprobaron y quiénes desaprobaron esa ley. Pero tú sabes que- ¿Cuántos levantaron la mano Pero para eso que vale sí, para cuáles todas que las no? cosas que ha aprobado la Entonces, constituyente, José Gregorio. No puede ser, no puede ser. ¿Tú sabes cuántos constituyentes hay? No, ¿y ¿Tú cuántos has visto fueron? los Son como resultados de la 500 página? fueron, son como No, que- se sabe. ¿Ustedes han visto Es más, los ellos no resultados en saben la página cuántos web del votos sacaron. CNE? Claro. Porque no se publicó Eso no nunca. existe. Bueno, Pero bueno, ya pero eso te cierto, indica. no existe, pero actúa. O, no, Bueno, o y- fue conformada pero de no hay manera que dejar de- inconstitucional. no hay que dejar eso de no hay que dejar de señalarlo, decirlo, pero lamentablemente el Elaine. problema es Y habrá que que ahí confrontarla. está la realidad. Y habrá que dura confrontarla. Bueno, así Así es. es. Tenemos otro punto. Adelante. Bueno, Adelante, por yo lo ejemplo, planteo. sobre este asunto de la flexibilización, la pandemia, Vanessa, tú que has estado haciendo el seguimiento a este punto, el gobierno sigue con el esquema pues de la flexibilización una semana, la otra semana no, etcétera, etcétera, pero en la práctica también se veía gente en la playa, por ejemplo. ¿Cómo está eso? Mira, te digo cómo lo veo y escuchando a la gente, los médicos, la gente que... Tratando de escuchar a todos los sectores. El sector que más cumple las reglas es el sector formal. ¿A qué me refiero? En un comercio las normas se cumplen medianamente. Te ponen tu gel, te toman la temperatura. En la calle no hay gel, no hay temperatura y ahí están los No hay vendedores. cabina, no hay Y nada. ahí están los vendedores informales. ¿Qué quiero Eso decir? me recuerda una canción, ¿y cómo es él? Desde el comienzo, de verdad. Desde el ¿En qué lugar comienzo. se enamoró de ti? Y bueno, y ustedes se dan cuenta. Desde el comienzo, digamos que la situación se planteó en esos términos. Lo formal cumpliendo las normas, lo informal difícilmente las puede cumplir porque justamente es el sector informal. ¿A qué voy con esto? Las playas siguen cerradas, Pero la gente va. en mi opinión, innecesariamente, porque además es una cosa así como, me pongo como el avestruz, la gente va a ir a la playa igual, trata de dialogar con el policía, eso lo viví yo como lo conté hace un par de semanas, la gente se mete, se baña en la playa, sale cuando la policía, lo vi con toda la amabilidad del caso, los policías de Vargas sacan a la gente, es decir, en vez de estar en eso, que parece como un juego de niños, y creo que ofendo a los niños al hacer la comparación, ordénalo. No puedes ordenar que se abran las playas, por ejemplo, y que la gente vaya ordenadamente a la playa, pero eso sí, siguiendo las pautas de los médicos. Tenemos una sociedad venezolana de infectología que algo de esto sabe. Tenemos médicos que todavía han ido muchos, pero otros están en el país, permanecen aquí. ¿Qué cuesta escucharlos? Es muy difícil llamar a la doctora María Graciela López, llamar al doctor Manuel, llamar al doctor Mario Comeña, llamar a la doctora Patricia Valenzuela, que están cansados, más allá de las diferencias políticas que puede haber, de ponerse a la orden para tomar las recomendaciones. Se pueden abrir las playas. Lo que dicen los médicos es que se pueden abrir ordenadamente, Bueno, con claro, un criterio. claro. Fíjate. Por ejemplo, Porque los mercados están llenos de gente. los mercados, y ahí no se cumple, fíjate, ahí la gente está amorochada una encima de otra. Bueno, en el fíjate. transporte público la gente está una encima de otra. Uno de los personeros del gobierno dijo que era más sano y más seguro ir a votar que ir para el mercado. Eso Él lo de ve así, verdad, en su eso te pone a valorar cuál es la posición de, digamos, de ese alto gobierno. El tema con... Pero es que eso con no es la incorrecto, flexibilización- perdóname. No, Eso no, ya es va, incorrecto. ya Si va, tú ya va, haces un ya va. distanciamiento social en una cola, la puedes hacer. No, ¿verdad? no, está bien, está bien. Pero lo digo, eso lo podemos ver en la parte de la Claro. campaña. Sí, claro. Lo que digo con el tema de la flexibilización, el 7+7 y la otra cosa, lo voy a llevar al tema económico, al tema comercial. Los formales han insistido muchísimo en que ellos están y han estado desarrollando todos los protocolos de bioseguridad para tratar de mantener abiertos sus locales. Por ejemplo, la gente de Maracaibo, de Suengelini, de la Cámara de Comercio, dice, nosotros hemos logrado tener toda un andamiaje para poder proteger tanto a los trabajadores como a los clientes, a los consumidores. Y de hecho, el gran foco que se presentó en Maracaibo fue en el mercado de las pulgas, donde, digamos, la cuna de la informalidad. Entonces, yo creo que es muy importante ordenar, como dice Vanessa, pero vuelvo e insisto, para poder darle orden, no sé, a las playas,
a todas todas las las actividades se requieren recursos, porque ¿quién en las playas públicas quién va a proporcionar el gel? No lo van a proporcionar los que venden los toldos, los tiene que proveer el Estado, los tiene que proveer la autoridad para poder garantizar Pero veamos el ejemplo de otros países. Lo más grave Pero para más eso que se la requieren es los la recursos. distancia que puede haber La entre un distancia bañista y social otro. y eso, evidentemente. Veamos cómo lo han hecho otros países. Claro. Y ahí voy con la discusión de lo que pasa en otros países. En otros países ya van por su segunda ola, que se había Hablando previsto, de porque playa. para eso es la ciencia, y por eso hay que escuchar a los científicos. Se había previsto que venía una segunda ola del coronavirus en el otoño, me refiero al hemisferio norte. Entonces, si nosotros, por la misma carencia, no se hacen suficientes PCR, no se tiene claro el panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país, ni siquiera sabemos si estamos en la primera, si ya bajó la curva y vamos a la segunda, porque todo se maneja igual con el mismo secretismo con el que ahora se quiere manejar otros temas igualmente delicados. Entonces es muy difícil que se pueda hacer un plan ordenado de nada. Tenemos que pasar al tercer Adelante. punto porque Sí, claro. el tiempo apremia, ¿no? Con respecto a la marcha de la campaña electoral, pues ya hemos visto candidatos haciendo campaña, hemos visto candidatos repartiendo mortadelas. El propio Diosdado Cabello tuvo que hacerle un llamado a muchos candidatos que no se pongan a estar ofreciendo cosas que no van dentro de la línea del partido, que tengan cuidado con lo que dicen en la campaña, porque ha habido, mira, desde gente repartiendo mortadela hasta gente haciendo las promesas quizás más insólitas en una campaña en medio de una crisis, en medio de una pandemia, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de que eso ocurra en el desarrollo de la campaña electoral. Yo estoy de acuerdo con que la gente vaya a votar, es mi posición personal, no tiene que ser compartida por mis compañeros de panel, pero sí es obvio que en este momento hay mucha incertidumbre con respecto al asunto de las condiciones electorales, con respecto a la auditoría para las máquinas, ¿verdad? Las Mucha mismas sombra, máquinas. las mismas Que las máquinas que presentaron llegan, las el viernes. presentaron como si fueran un espectáculo, como si fueran unas mises. Supuestamente las Presentaron iban a máquinas, traer del Entonces, exterior bueno, y son máquinas hechas aquí. hay que ver cuáles son las fortalezas y debilidades de esas máquinas. En fin, hay muchas cosas que responder y el otro tema sigue siendo el del uso de los recursos públicos en la campaña. El canal del Estado sigue siendo el principal megáfono de los candidatos del PSUV, sigue siendo un megáfono casi que exclusivo, con algunas excepciones allí para que la gente de la oposición se sienta que están participando en la campaña y que los dejan ver por los medios del Estado. Van, por supuesto, pero la proporción sigue siendo absolutamente desigual con respecto a los candidatos que representan a factores opositores. Ahora, está por verse qué va a pasar en la elección norteamericana, falta menos de un mes, cómo va a incidir esas elecciones norteamericanas en las elecciones venezolanas. Por ejemplo, puede ocurrir que si gana Biden, a lo mejor el gobierno acepta que se pospongan, ¿no? Y aquí lo más cómico de todo esto, o lo más tragicómico, es que el gobierno, o sea, debería ser el CNE el que diga si se pueden hacer o no, el gobierno es el que decide si las elecciones van o no, y el CNE, yes man, o yes woman. Grave. Y digo lo del tema de las elecciones en Estados Unidos, porque es de verdad como que una pieza que puede determinar hacia dónde van las presiones y hacia dónde puede terminar tomándose las decisiones. Y sigo rescatando la posición de la Unión Europea, de Josep Borrell, exigiendo la posibilidad de que haya la observación internacional, y creo que eso de alguna forma está arrinconando a la posición oficialista frente al tema electoral. Y llamo igual que tú la atención sobre el tema del abuso, uso y dispendio de los medios públicos y de los bienes del Estado para hacer propaganda. De verdad que definitivamente es como grosero y pone en evidencia, digamos, el temor que existe frente al hecho electoral mismo. Perdóname que te haga el señalamiento, hay una redundancia. Candidatos oficialistas repartiendo mortadela con un discurso fiambre. Bueno, con 3 puntos. Con 3 puntos. El resto lo coloca usted. Hasta el miércoles.